Yo creo que es muy importante esta política. Yo lo relacionaría con los 10 años de la adopción de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Se cumplen 10 años de la adopción de esta declaración y la política incorpora muchos elementos y muchos derechos que están mencionados en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y para mí sería una buena práctica esto del plan de etnicidad y salud. Uno, porque en la política se habla de evidencia, de la importancia de datos estadísticos desagregados por origen étnico, rango etario, para que se pueda visibilizar cuál es la situación que viven los pueblos indígenas en toda la región, ¿no? Desde adultos, desde jóvenes y todas las generaciones. Eso está también en el marco de la Declaración de Naciones Unidas. También otro punto que menciona la política es el tema de la importancia de políticas públicas, donde se vea reflejado esto a nivel nacional y no solo a nivel regional. Esto yo también lo relaciono con la Declaración de Pueblos Indígenas. Otro tema y otro punto que menciona la política es el tema de los conocimientos, el reconocimiento de la medicina tradicional, de los saberes ancestrales de los pueblos indígenas. Es un gran avance que se está haciendo con la política y que también responde a lo que dicta la declaración. A 10 años de la adopción de la declaración, yo creo que es una oportunidad para reflexionar y analizar qué tanto hemos hecho pueblos indígenas, estados, agencias de Naciones Unidas a 10 años de la adopción. Cuáles son los pasos que hemos dado, pero cuáles son los desafíos pendientes también por dar. Yo creo que la política está en el marco de estos 10 años. Yo lo relaciono en el marco de estos 10 años, pero también una oportunidad para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, están en vigencia los objetivos de desarrollo sostenible y la política está transversalizada en los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, yo creo que es un gran avance para los pueblos indígenas. Yo creo que para que se pueda implementar a nivel nacional es la voluntad política de los gobiernos, de los estados a nivel nacional. Uno de los temas que analizábamos en los 10 años de la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas y que lo comparo también con la política es cómo cerrar la brecha de implementación a nivel nacional, a nivel país y a nivel local. Y eso no es solo basta con la voluntad política, sino también con la voluntad de los pueblos indígenas organizados. Yo leía la política y decía que hay que tejer redes, alianzas, y no puedes tú implementar una política de los pueblos indígenas sin los pueblos indígenas. Y es algo que dice la Agenda 2030, no dejemos a nadie atrás. Y de eso se trata, de hacer con los pueblos y no hacer para los pueblos sin consulta con los pueblos indígenas. Y yo creo que ese es un gran desafío. Y la OPS juega un papel muy importante también en la implementación, pero también para abrir espacios de interlocución. Yo he podido participar en el proceso de la OPS, en el Plan de Salud de Juventud Indígena. Ha habido un proceso de consulta con los jóvenes indígenas. Y yo creo que esa es una labor muy importante que tiene que seguir. Yo creo que es una buena práctica de esta política de etnicidad y salud. Yo creo que no tenemos que desdibujar los derechos. No solo hablar de salud, el hablar de salud es hablar también de nutrición, es hablar también de acceso a la tierra y territorio, porque no puede haber nutrición si no hay donde sembrar. Es una vinculación de derechos, o sea, también acceder a la educación, vivir sin violencias, las mujeres, los jóvenes, también tiene que ver con la salud mental. Entonces, veamos a la salud interrelacionada con todos los derechos.